Radio Nacional San Juan presenta Canciones. Fernando Aguilera, Walter Vera. No vinimos a este espacio de radio a buscar canciones clásicas porque sencillamente ya sabemos dónde están. Aprendimos dónde hurgar para encontrar. Están en un viejo pasacassette o en un vinilo que gira y gira esperando que la púa lo surque en espiral, como surca la tierra el labrador. Y allí están las canciones con sus palabras, que se elevan como viejas letanías. Que suene la música en las calles y que la gente baile hasta que salga el sol. Músicas de ayer que tranquilamente pueden ser las de hoy. Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, visita el año 1983. Argentina vuelve a las urnas. La democracia es una realidad, cuando las heridas de Malvinas recién comenzaban a supurar. Hoy, Reina Madre, Raúl Porchetto. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos amigos, a Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Estamos aquí en la radio pública, en Radio Nacional, una vez más, para una nueva entrega de este programa que intenta recorrer la historia argentina, del mundo y de la provincia de San Juan a través de canciones. Y con nosotros, como siempre, el profe Walter Vera, que saluda de esta manera. ¿Cómo le va, profe? Hola, Fernando, ¿qué tal? Qué gusto verle. También, igualmente. Qué bueno juntarnos de nuevo acá qué lindo, en la radio. Che, estaba viendo que algo faltaba y es el acrílico. No tengo el número de teléfono ahora, estamos en un problema. Ya le vamos a pedir al equipo de producción que nos facilite toda la data que hay que tener en cuenta para que, bueno, los oyentes de la radio pública, la oyentada, como dice Ariel, se pueda comunicar con nosotros. Claro, y también les recordamos nuestra fanpage y que también nos pueden encontrar en Spotify, ¿sí? Con canciones, la banda de sonido de nuestra historia, y ahí pueden revisitar nuestros programas. Es buenísimo, muchos amigos ya lo han hecho, lo han practicado, lo han puesto en práctica, eso quiero decir, y nos han vuelto a escuchar allí. Hoy con un programa tremendo vamos a recorrer el año 1983, como bien decíamos en la apertura, el disco Reina Madre de Raúl Porchetto, pero no sin antes celebrar el cumpleaños de un discazo. Siempre recuerden este bloque que tenemos en la apertura, que es el Feliz Cumpleaños, Nene. Celebramos el nacimiento de algún disco, de alguna fecha importante dentro de la música rock, y en este caso le toca al flaco Luis Alberto Spinetta con aquel primer disco en vivo de su carrera solista, que está cumpliendo 31 años. ¿Qué disco es? Exactas. Grabado en la Facultad de Exactas. Exacto. En el Aula Magna. En el auditorio del Aula Magna de la Facultad de Exactas en Buenos Aires. Claro, ¿sí? Claro. Bueno, recordamos, con Almendra tenía unos discos en vivos del regreso de Almendra en el 80-81, que inclusive hay un disco de Almendra, hay un disco que es la mitad Cerú y la mitad Almendra, tocaron juntos. Correcto, que está en redes, está en redes. Plataforma, y eso está el disco. O sea, imagínense usted una noche, van ahí a Obras, creo que fue, y tocaba Cerú y Almendra. Así nomás. Pero como obra solista, para mí uno de los mejores discos del Flaco, creo que fue uno de los que me acercó más al Flaco, aparte de otros discos, pero que me gusta más todo el disco. Pasa que el sonido, ahí el Flaco que es, con Malosetti, o sea, Badalá. los solos de bajo, viste, son realmente memorables, épicos, el sonido que tiene. También revisita Spinetta ahí la canción de Tanguito, ¿sí? Y bueno, claro. Allá a lo lejos puedes escuchar Amor de Primavera. Amor de Primavera. Ahí está, Amor de Primavera. Justamente que está llegando la primavera. Ha llegado la primavera. Estamos ya, ¿viste? Ya la primavera. Ya estamos justo empezando. Claro, estamos disfrutando de las flores y todos esos aromas que tiene la primavera. Así que feliz cumpleaños, nene, a Exactas. Un saludo a Marianela, que nos propuso esto, nos avivó de los 31 años de este primer disco solista en vivo del flaco Luis Alberto Spinetta. Feliz cumpleaños, nene. Bueno, nos metemos de lleno en el programa de hoy. Sí, bueno, hoy vamos a abordar en 1983 el disco Reina Madre de Raúl Porchetto. Y bueno, ya en el próximo bloque vamos a entrar en profundidad con ese disco. ¡Vámonos más! Canciones.
la banda de sonido de nuestra historia. Pueden destruir hasta los cielos, pueden destruir al mismo sol, apagar la luz para siempre, destruirte los bosques y hasta el mar. Pueden quitarte todos los pájaros, maniatar las ideas con dolor, hacerte viejo sin años, culparte por creer aún en Dios. Ellos pueden lastimarte, hacerte añicos, despedirte con un soplo de la vida, y aún así el poder seguirá en vos. Pueden prohibirte mil canciones, medirte las palabras por decir, pero nunca podrán ni acercarse al poder que el universo guarda en vos. Ellos pueden lastimarte, hacerte añicos, despedirte con un soplo de la vida, y aún así el poder seguirá en vos, y aún así el poder seguirá en vos. Duermen en la calle, despiertan en el cielo, te miran de reojos, te piden monedas. De regreso aquí en Radio Nacional, la radio pública, les recuerdo el teléfono de contacto, el whatsappero de la radio para que estén en contacto con nosotros, 264-622-0586. Allí sus audios, sus textos, nos proponen visitar algún disco en particular, algún periodo histórico en particular, así que bueno, siempre son bienvenidos. Recuerden que estamos repasando hoy Reina Madre de Raúl Porchetto, el 9º disco del tipo. Ya vamos a hablar de la cantidad, de lo prolífero de Raúl Porchetto en su carrera musical, pero abordamos ahora en este nuevo bloque la historia argentina, que estaba retomando la democracia. Sí, bueno, año 83, año bisagra en la historia de nuestro país, y que bueno, está reflejado también en el disco. Ya vamos a abordarlo en el próximo bloque, un poco la temática de este disco de Raúl Porchetto, cómo tiene que ver la democracia también. ¿Sí? ¿Cómo influye? ¿Cómo influye la democracia? ¿Sí? El año 83, bueno, ¿cómo llegamos al 83? Después del 82, esta aventura loca de la Guerra de Malvinas de Galtieri, que termina en junio del 82, termina la guerra, ¿sí? Que fue un desastre para nosotros, para nuestro país. Renuncia. Desastre en todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿No? En lo económico, en las pérdidas de vida, en las pérdidas de vida jóvenes, sobre todo. Tal cual. Renuncia a Galtieri, por supuesto, y asume Viñones, y ya era insostenible la dictadura luego del desastre de la Guerra Mundial, el desastre en la economía, ¿sí? El reclamo de los derechos humanos por parte de las instituciones internacionales también,
y el crecimiento de lo que dijimos en un programa anterior, que era la multipartidaria. Te que iba a eran preguntar eso, si en este momento fue la creación de la multipartidaria, Ya que habías- los partidos políticos hay que verlos a todos juntos reclamando por lo mismo. Claro, había ¿eh? sido ya antes de la Guerra de Malvinas. Claro. ¿Sí? Recordamos que unas semanas antes de la Guerra de Malvinas, la multipartidaria había realizado una manifestación pidiendo la vuelta a la democracia, como en un acto, ¿sí? de un poco de Galtieri para poder sostenerse en el gobierno o el sector militar, es lo que realizan esta Guerra de Malvinas. Claro, ¿sí? desemboca en la guerra. Desemboca en la Guerra de Malvinas. Para el 83 ya, bueno, Viñones ya habían empezado habilitaron a los partidos políticos que estaban prohibidos, y se habilita la posibilidad de que se inicien las campañas electorales. Y donde vamos a acentuar hoy es el programa va a ser en cómo fueron las campañas electorales en ese momento. Me gusta. ¿Sí? Me gusta. Porque bueno, venía un peronismo que había sido gobierno en el 73, que había estado proscripto, perseguido y en algunos casos hasta desaparecidos militantes del claro. partido, ¿sí? Y el radicalismo que venía que había también sido gobierno, pero el último año que había sido gobierno había sido en el 66, Así, que también una con un banda gobierno de- que ¿no? también había sido derrocado por un gobierno militar, ¿sí? De Onganía. ¿sí? Que estuvimos hablando del Que programa anterior. estuvimos hablando del programa anterior. Ujú. ¿Y cómo enfrentan las campañas? Bueno, por parte del radicalismo se da una renovación en el partido. Hasta ese momento el partido era dominado por Ricardo Balbín, pero gana una corriente nueva, que es la corriente de renovación y cambio, en donde tenía una figura excluyente, ¿sí? Un líder nato, militante de los derechos humanos, que había estado en contra de la Guerra de Malvinas el año anterior, y que tenía un estilo campechano, paternalista, ¿sí? Como fue la imagen de Raúl Alfonsín. Claro, que es la imagen que uno tiene, la sensación que tiene todavía de don Raúl. De don Raúl Alfonsín, ¿sí? Un abogado que había estado también militando mucho tiempo en el radicalismo de Chascomús, De Chascomús, claro, del Chascomús, interior de Buenos del Aires. interior de Buenos Aires, y que había sido un militante de los derechos humanos, había peleado o había realizado todos esos trámites en las comisarías buscando la información de las personas que habían Mirá desaparecido vos. o que estaban en la cárcel. Por el otro lado llega un peronismo no tan unido y que tenía dentro de su corriente varias internas todavía y que no estaban derimidas, por así decirlo. Bien. Y lleva una figura, ¿sí? Que es la de Luder, que La es fórmula era Luder-Vittel, Vittel, me acuerdo. claro, Eh, y en donde tienen mucha importancia los sindicatos también, o sea, mucha fuerza Claro. los sindicatos, ¿sí? claro, claro. Pero la figura de Luder no era una figura carismática, ¿sí? No transmitía mucho hacia la gente. ¿Y qué es lo que buscaba Raúl Alfonsín? Raúl Alfonsín buscaba el tema de afianzar la democracia, romper este pasado que había y tratar de captar el voto independiente, que lo logra captar, porque gana con el 52% de los votos. Te iba a decir eso justamente, lo gana tranquilamente, con Claro. una comodidad total. Lo gana con el 52% de los votos, ¿sí? Algunos hechos que recuerdo de la campaña en el cierre de Luder-Vittel, la quema del cajón de la Unión Cívica Claro. Radical, le restó un montón de Y votos. al peronismo existían, como te decía, estos sectores y hubieron dos gestos. Una, en el cierre de campaña, la quema de un ataúd que Un ataúd. decía UCR, y en otra campaña en La Plata, en el cierre de campaña en La Plata, donde se quema una figura de Alfonsín. Claro. Esto traía hacia el pueblo, hacia la gente, la imagen de violencia. O sea, veníamos Lo mismo que veníamos viviendo. Claro, en la veníamos dictadura, de una dictadura en donde había sido violenta, ¿sí? Y estos candidatos muestran esto de quemar el ataúd o quemar la imagen del adversario. haciéndose los ¿sí? copados, digamos. Claro, mostraban una imagen violenta que la gente quería alejarse totalmente de él. Más vale. Así que esta y otras cosas, como también la denuncia de Raúl Alfonsín de un pacto militar sindical para la amnistía, para que no sean juzgados los militares, ¿sí? Hacen de que el Partido Justicialista pierda las elecciones y Alfonsín gane, como dijimos recién, con el 52% de los votos. Perfecto. ¿Algo para redondear? Bueno, la campaña de Alfonsín Me también encantó. también te acuerdas que estuvo muy, muy lograda en cuanto a que estaba las siglas RA, habían unas calcamonías, Sí, que se confundía de RA de República Argentina o Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín. Estaba Sí. muy bien manejado. Estaba eso, muy bien, publicitariamente. publicitariamente fue una de las mejores campañas, y también sobre todo el gesto de el brazo, ¿sí? Unir las dos simbología, manos la simbología. y llevar hacia su lado izquierdo, ¿sí? Eso demostraba unidad, o sea, Claro. una búsqueda de confraternidad y unidad.
¿sí? Ese gesto que fue inédito para las campañas políticas. Claro, ¿sí? claro. Sí, aparte convengamos que en la época veníamos de muchos años sin campañas. Claro. Así que no, Y otra cosa fue también los grandes actos multitudinarios. oh, ¿sí? era tremendo. Miles de personas, actos de Calles 100.000 enteras, personas. cuadras y cuadras ¿sí? de La gente inclusive se iba el día anterior, Sí, se acampaba, ¿sí? Para esperando a los candidatos, y en donde también, por ejemplo, se daban para calmar o para hacer la previa, lo que diríamos, ¿sí? Claro. Hasta que llegue el candidato, tocaban grupos de folclore, grupos de rock, ¿sí? Mirá cómo va cambiando la fisonomía de las cosas, que de estos actos multitudinarios del 83 a después en lugares, estadios cerrados, la convocatoria allá adentro, a esto último sin público presente por la pandemia. Mirá la cosa, ¿no? Cómo ha cambiado, sí, todo la dinámica que tienen las cosas. La dinámica que tiene la vida historia, y nuestra historia. Todo. Claro que sí, señores. Estamos en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Escuchen esta canción que viene ahora porque realmente es de las inolvidables del disco Reina Madre de Raúl Porchetto. Ya venimos. Desde que el mundo es mundo, siempre hubo dos lados. Los necios guerreros y los que quieren un mejor ser humano. Entre Gandhi y Napoleón, no dudo yo de mi elección. El poder, las conquistas, dinero, territorios robados. Y la poesía, la ciencia, la música del otro lado. Entre Hernán Cortés y Picasso, no dudo yo a quién le abro mis brazos. En este manicomio abierto, cuando se acabará el sueño de pues como el tango, que el mundo fue y será.
bien, hemos repasado la historia del año 1983 en el bloque anterior, elecciones en la República Argentina, el triunfo holgadísimo de don Raúl Alfonsín con su Unión Cívica Radical, y ahora nos toca hablar un poquito de la música. Vamos a hablar de Reina Madre, vamos a contar un poquito también la historia de Raúl Porchetto, este hombre, este músico nacido en Mercedes, Buenos Aires, un 15 de noviembre del año 49, querido. Es un numerito. Es un músico compositor argentino reconocido como pionero del rock nacional. En los primeros años, durante los 70, años musicales digo, editó el disco en el año 72, editó su disco Cristo Rock, un álbum de corte progresivo con los músicos de La Pesada. Aquella vieja histórica amada de músicos argentinos. De Billy Bomb. Claro, como banda de apoyo. Allí tocó también como parte, que es muy loco esto, como parte de estas canciones, un Charly García muy pibe, 21 años. Charly García muy pibe en los teclados. Por entonces Raúl Porchetto participó del famoso Acusticazo, que ya hemos hablado de eso, el Acusticazo, editado en una larga duración. Entre el año 73 y el 75 editó 2 simples que fueron incluidos en diferentes compilados y dio varios shows, bueno, con una banda que armó que se llamaba Reino del Mundo, ¿bien? Donde participaban Lerner, Alejandro, no sé si lo ubica, y Gustavo Basterrica, mira que dos grandes músicos. En el año 76 integró el efímero grupo acústico Por Sui Gieco, que estaba integrado por Porchetto, Sui Generis, que recién se separaba, León Gieco, y bueno, estaba María Rosa Llorio, bueno, Charly García, Neto Mestre, bueno, qué sé yo. Desde entonces y hasta el año 79 grabó varios álbumes para la EMI. EMI no es una chica que se llama Emilia, ¿no? EMI es un sello discográfico, ¿no? En los que colaboraron artistas como Pedro Aznar, Gustavo Basterrica nuevamente, Lerner también, Lito Epumer, bueno, y una gran cantidad de músicos, y graba el disco Mundo en el año 79. Ya en los 80, profe, yo te estoy rindiendo la materia, profe. Quiero que me ponga una nota antes de terminar el programa. Editó Metegol en el año 80. Esta es la parte que ya más recordamos. Esa es la parte más reconocida, por así decirlo, porque para nosotros Porchetto había surgido en los 80. Tal cual. No conocíamos toda esta experiencia musical anterior, a no ser lo de Por Sui Gieco. Claro, nada más. Yo creo que de ahí en adelante empezamos más o menos a tenerlo en mente al tipo. En el 80, decía, grabó Metegol, Televisión en el año 81, y la banda que lo acompañaba eran nada más ni nada menos que los futuros Hit, ¿bien? Que también fueron músicos de Charly García, ¿está bien? Después. En el año 1982, en mayo, participó del Festival Solidario Latinoamericano en apoyo a los soldados de la Guerra de Malvinas. Fue parte del cierre con, bueno, justamente con Por Sui Gieco, como hablábamos recién. Y después... Con la canción ahí, bueno, hay una anécdota... Algo de Paz, que era una canción. Que es una canción que había escrito él en el año 81, 82... y cierra este festival de solidaridad con esa canción. Y bueno, me dice Porchetto que se le acercó un militar en ese momento y mostrándole la arma le dice: acá no va a haber ninguna paz, le dice. Claro. O sea, dice que se sintió intimidado y asustado ante esta situación. Pero bueno, para la gente que recordamos que este festival de solidaridad se realizó para juntar alimentos, ¿sí? Y ropa para los soldados, y bueno, muchos músicos de rock de ese momento se sumaron por esta causa noble, por así decirlo, ¿sí? Hubieron 2 grupos que no quisieron sumarse, ¿sí? Los Violadores y Virus, que ¿sí? también lo hemos contado. Que lo hemos contado a las dos. ¿Por qué no quisieron sumarse? ¿Sí? Ahora, visto a la distancia, después muchos músicos se arrepintieron de haber participado, ¿sí? O por lo menos pudieron... A ver, todos tenemos derecho a emitir un comunicado, poder decir nuestra opinión. Habían sido hasta engañados. Habían sido engañados. O sea, mucho creo, como Gieco dice que él, su finalidad era ayudar a los pibes que estaban en la guerra, no dar un apoyo al gobierno militar. Correcto. ¿Sí? Mirá, en el año, ya para terminar, profe, con esto, y ya me pone la nota, por favor, en el año 1983, a un año de la Guerra de Malvinas, se editó Reina Madre, que es el disco que nos está congregando hoy aquí en Radio Nacional, que incluye el tema del mismo nombre, Reina Madre, una ficticia carta de un soldado inglés a su madre, donde se pregunta sobre la estupidez y la innecesario e ilógico que tienen las guerras.
Claro, o sea, canciones sobre guerra de Malvinas hay muchas, ¿sí? Pero que muestran de la situación de un argentino que va a la guerra de Malvinas. Claro, de aquí para allá. De aquí para allá. Desde nuestro Pero punto de vista. la particularidad que tiene Raúl Porchetto es que analiza, él dice, Se pone en la piel del inglés. en la piel de un chico inglés, Claro. que viene a pelear una guerra en el fin del mundo. Que también les ajena. Claro, que le es ajena, que ni conoce el lugar, ni nunca lo había escuchado nombrar en toda su corta vida. Puta vida, se dice. Claro, en su corta vida. Y dice, tengo que ir a pelear, dice, con estas personas, dice, y que llega acá y dice, son igual que yo. O sea, Son igual a mí y aman este lugar. Y aman tan este lejos lugar. de casa. Una canción estremecedora, ¿sí? Bueno, a ver, los chicos en los colegios, profe, mis hijos más pequeños, el anteaño pasado, cuando se conmemora la guerra de Malvinas, hicieron un trabajo basado en esta canción. En esa canción. Y han pasado cuántos años. Sí. O sea que ahí está, ¿viste? Bueno, Y- en definitiva, aclara de qué se trata este programa, de ver que las canciones no son solamente un puñado de palabras y ritmos y sonidos y demás, sino que también detrás de cada canción que buscamos y encontramos, como decimos en la apertura, hay un sentido. Claro, y en esta canción lo acompaña León Gieco. ¿sí? Claro, la En canta. la versión original la canta León Gieco, ¿sí? Bueno, dice Porchetto que cuando veo el tema de la guerra, vio a los chicos cuando vuelven de la guerra, se sienta al piano y le salió esta canción. Es como dijiste vos, esta visión de un chico inglés que viene a pelear una guerra en Malvinas. Pero el disco también tiene mucho en otras canciones donde hablan sobre no más tristeza ya, o sea, y que decía que la Argentina era como un tango. Hay una letra también que Sí, dice, también. dejemos este tango, esta tristeza, porque bueno, busquemos la alegría, tratemos de ponerle otra onda, ¿sí? Porque bueno, ya se veía venir todo este movimiento o el auge de la democracia, ¿sí? Que era visto como la luz, Claro. ¿sí? O sea, después de 7 años, 8 años de oscuridad, ¿sí? Era como ver la luz. Y hay otra canción, Desde que el mundo es mundo, una letra donde habla, dice, desde que el mundo es mundo, hay gente buena y gente mala. La escuchábamos ¿sí? en el bloque anterior, sí. Y bueno, ¿de qué lado estás? ¿Con quiénes te gustaría estar? ¿Sí? Si con Claro. Gandhi o Napoleón, o en otro habla de Picasso, ¿sí? o un soldado, creo. Todas las letras tienen un contenido bastante sustancial y fuerte. ¿sí? Y bueno, Que- hablaba que- de lo que se necesitaba hablar. Claro, y que de Porchetto nosotros conocíamos, como te dije, muy poco, o sea, Metegol. Y también en el 82 había sacado una canción que se llamaba Che Pibe, vení votá. Vení votar, claro. ¿sí? Donde habla como una ironía de que ahora vienen a buscar a los jóvenes, o buscan a los jóvenes solamente Cuando- para votar o para ir a una guerra. Cuando se lo necesita, nada más. ¿Sí? Claro. Entonces dice, tengan cuidado a quienes toman como patrones o como modelos, ¿sí? Les decía a los jóvenes. O sea, las letras son con bastante contenido, a pesar de que Porchetto se lo creía o se los tomaba como alguien superficial y nada que ver. Claro, como un blandito. Como un digamos. blandito. Yo he hablado con él personalmente. Una Claro. vez que vino acá a la provincia de San Juan a Signos Papa, allá en la Ujú. Juan Jufrey y Mendoza. Y nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie, permiso. Y tuve la oportunidad de charlar un ratito con él, así como se lo ve en un escenario o lo que transmite con las canciones, es también él es así. Es más bueno que la gimnasia y más tranquilo que una foto. Mirá Sí, cómo te mirá lo cómo lo- grafico cómo lo al tipo. grafica. Mirá cómo te lo muestro al tipo. Está claro así, ¿no? Está claro cómo es el chabón. Bueno, bueno, ¿cuánto tengo de nota, profe? Y yo creo que 9.50. Bueno, está muy bien Un porque 9. por haber dicho una mala palabra. Como diría Lili, la becaria, Sí, un 9.75. 75. Bueno, redondeemos en el 10, profe, por favor. Tengo que levantar esta nota. Bueno, enseguida vamos a estar hablando de la discografía muy completa de Raúl Porchetto. Ahora escuchamos un poquito de música. Ya venimos. Canciones. La banda de sonido de nuestra historia. Con Fernando Aguilera y Walter Vera. Dioses de cartón, los
hombre común, el de la calle. Yo creo que en nuestra Argentina, hoy tan cansada, ellos serán la mejor. Vitamina, honor y gloria, un mundo que nadie cree ni respeta. ¿Estamos locos o qué? Está pasando este planeta. Honor y gloria, un mundo que nadie cree ni respeta. Estamos locos o qué? Me está pasando este planeta. Qué buen ejemplo puede ver alguien que sale a crecer. Ay, mi Dios, en esta vida está tan sola la gente honesta, que es hora que comience a actuar también. Honor y gloria, un mundo que nadie cree ni respeta. Estamos locos o qué? Le está pasando este planeta. Honor y gloria, un mundo que nadie cree ni respeta. Estamos locos o qué? Le está pasando este planeta. De regreso aquí en la radio pública, recuerden que nos pueden seguir escuchando después, cuando tengan tiempo, cuando tengan ganas, en Spotify, en nuestras redes sociales y demás. También se pueden comunicar con nosotros al 264-622-0586, que es el teléfono acá de la radio pública. Siempre damos una mirada a la historia del país y por allí del mundo, y nunca, jamás nos olvidamos de darle un vistazo al patio. ¿Cómo estaba el patio? ¿Cómo estaba el San Juan de 1983, profesor? Ahora vamos a ver cómo estaba, porque bastante este 83, en donde, bueno, la campaña electoral estaba un poco dividida en dos candidatos muy fuertes, ¿sí? Uno era Leopoldo Bravo, que había venido del bloquismo, que habíamos hablado también en un programa anterior. Había sido gobernador durante la dictadura. Digamos todo, profesor. Durante la dictadura, y un radicalismo que a nivel nacional venía fuerte, ¿sí? Y que tenía una postura un poco más de centro izquierda, con un candidato que era Alonso, una persona, un médico albardonero, ¿sí? Muy campechano, muy tranquilo y honesto, ¿sí? Pero el bloquismo temía de que se fueran los votos hacia el radicalismo, ¿sí? Hacia aquel sector. Y otra cosa que también ha tenido
y el justicialismo existían también, ¿sí? Bien. Pero el bloquismo temía de que el radicalismo, con esta ola nacional que venía de Buenos Aires o de la nación, ¿sí?, sumara más votos y pudiera quedarse con la provincia. Ujú. Entonces toma algunas, ya que estuvimos hablando de la campaña electoral, Sí. toma algunas medidas un poco para, vamos a ver qué es lo que, hacia dónde va dirigida la campaña electoral del bloquismo en el 83, ¿sí? Primero, un poco, uno de los puntos dice, propone la censura previa y teme a la libertad de prensa, fíjate. Ajá. O sea, porque acordate que dijimos, manejaba cierto sector, ya había hecho un acuerdo con Montes, Diario de Cuyo, Bien. y Canal 8, entonces manejaban todo lo que era la prensa. Toda en la ese información. momento. Toda la información. Y ya dijimos que manejando información, podés manejar voluntades, podés manejar el voto de las personas, ¿sí? Claro, O claro, dominar también. sí, la opinión pública. La opinión pública. La opinión pública. ¿sí? O sea, eso no se hace, digamos. Eso no se hace. No. No te voy a leer todo, pero bueno, sí temía hasta la libertad de prensa. Que recordamos que en esta Radio Nacional, luego del 83, cuando gana el radicalismo, fue también atacada por el bloquismo, porque desde acá es donde se denunciaban muchos casos de corrupción y muchas actitudes por parte del bloquismo, ¿sí? Y nos contaban acá la gente de la radio que le decía, Leopoldo Bravo trataba a la radio como la cloaca nacional. No, claro, es verdad. La es cloaca verdad, nacional, de acuerdo. ¿sí? Entonces, eso, la libertad de prensa. Otra definición también muy particular. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quería el bloquismo? Captar ese voto conservador y sobre todo católico. ¿Sí? Una definición en contra del aborto. ¿Sí? O sea, nada de aborto, nada de ninguna de estas leyes que podía traer el radicalismo. Recordamos que el radicalismo traía unas cuestiones de avanzada, como era el divorcio, el aborto. Ya había pensado a plantear todo esto en la campaña electoral. ¿Sí? Entonces el bloquismo se corre más a la derecha, dice no. Dice, aborto, nada, acá Claro. no. ¿Sí? Me acuerdo, sí. Abandona el laicismo en la escuela, o sea, del que sea laica, y en un momento dice que es obligatorio el ciclo primario, la educación será obligatoria, ¿sí?, gratuita en el ciclo primario y básico, dejando libertad a los padres para que puedan elegir el tipo de educación que pretenden a sus hijos, ampliando el área de influencia de la educación privada. O sea, dándole ya la educación privada a la iglesia. Claro. ¿Sí? Que es donde Claro. tienen auge las escuelas privadas en San Juan. Religiosas, ¿sí? claro. Se postula también en contra del divorcio, como dijimos recién, ¿sí? O sea, para captar este voto. Entonces, esto hace de que todo un sector de la iglesia, más el sector de los medios, más el sector empresarial, apoye de nuevo al bloquismo. Lo que no creían o les costaba de creer a muchos radicales era cómo se iba a votar a una persona que había estado en el gobierno militar. Claro. ¿Sí? O sea, su postura era no pueden votar a Bravo porque es una persona que estuvo de gobernador o de interventor en la provincia en un gobierno militar. ¿Sí? Exacto. Y creía que toda esta ola democrática que había y en contra de la dictadura y en contra de lo militar se podía trasladar a San Juan. Ajá. Pero no sucede eso. Y el voto va a Bravo, Al bloquismo. al bloquismo. Gana el bloquismo con una amplia diferencia y asume en la gobernación Leopoldo Bravo, ¿sí? Y esto sucede hasta que, bueno, en el 86, 87 es cuando pierden unas elecciones legislativas en el 86 y presenta la renuncia. Claro. Entonces, bueno, esto es un poco lo que pasaba en nuestra provincia en ese año. Bueno, perfecto, gracias, profe, tremendo, tremendo. Siempre es bueno recordar, yo por ahí cuando el profe va relatando, me van cayendo las fichas de aquellas épocas. Estamos hablando, loco, este cuerpito tenía 13 años Claro, en ese era- momento. ¿viste? Y acá también se repetían esto de los actos multitudinarios. ¿sí? También se da. El bloquismo tenía una gran base de sustentación en lo popular y Claro. hacían unas grandes fiestas. ¿sí? El partido estuvo siempre allí en Avenida Alem y Central Sí. y Mitre, ahí Sí, que sí. tiene doble entrada, digamos, ¿no? Claro, siempre estuvo ahí. Siempre Porque estuvo. bueno, recordamos que el bloquismo en su origen tiene un origen popular que viene del radicalismo popular, por así decirlo, Ujú. y el cantonismo, y luego se transforma en un partido pro-militar y conservador cuando y se alía con el sector de la iglesia y con los sectores empresariales, Ajá. con el sector de los poderosos, por así decirlo, de San Juan. Bueno, muchísimas gracias, profe. Estamos en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, esta manera tan particular que tenemos de recorrer los diferentes momentos de la República Argentina, de la provincia de San Juan, del mundo también, siempre, siempre, siempre con la mejor música, como esta.
a palos. Regreso y ya para retirarnos en el último bloque de canciones, la banda de sonido de nuestra historia, aquí en Radio Nacional, la radio pública, en el 101.9 en FM, en AM, en el 910. Y cuando hay buenos partidos de fútbol, partimos la señal en dos. El fútbol sale por AM y el programa sale por la FM. ¿Por qué? Porque el pueblo quiere saber de este programa. Sí, y nos pueden encontrar en vamos a ir incluyendo nuevas secciones, ¿sí?, en el programa con el paso del tiempo. Hay algunas un poco más jocosas que otras, pero las vamos a ir incluyendo para que se entretenga la tropa, la oyentada de la radio pública. 264-622-0586, el teléfono de la radio. Ya en el último bloque, a ver, ¿cuántos discos tiene don Raúl Porchetto? 9 son muchos, pero 9 es Reina Madre, el noveno. Después, o sea que hay una historia antes y hay una historia después. ¿Y cuántos tendrá? 12. Son pocos 12. ¿Cuántos tendrá? 15. Siguen siendo pocos. 20 discos, una veintena de discos de estudio tiene Raúl Porchetto, y tiene otros tantos en vivo, 2 en vivo, pero es tremendo, tremendo. El disco del año 86, tal vez el más recordado, Noche y Día, yo creo que es un disco para volver a escuchar. Allí estaba la versión de Bailando en la Vereda. Bailando en la Vereda, sí, bueno, que la escuchamos en la primavera, en los bailes de primavera, y claro, se escuchaba y bailábamos eso. Cuando iba a visitar la Chinita a los barrios aledaños, a mi domicilio particular, poníamos en los aparatos. En el radiograbador. Sí, en radiograbador, después, si no en los combinados, poníamos las canciones de Porchetto. Claro. Sí. Bueno, también otra particularidad de este disco Reina Madre es el sonido que tiene. Un sonido totalmente rupturista para lo que era el rock argentino en el 82-83. Uh-huh. ¿Sí? Y era porque, bueno, Porchetto había viajado a Estados Unidos, había escuchado otras ya música, y con la banda que tenía, que eran los hits, que había sacado estos 3 discos. No había motivo para no sonar bien. Claro, Metegol, Televisión, Reina Madre, cambian el sonido del rock argentino. ¿Sí? ¿Cómo será que después esta banda la adopta Charly García para su próximo disco, para el disco del 83? Exactamente. 83-84. Sumado a un Fito Páez muy joven. Y un Fito Páez muy joven. Bueno, una historia muy parecida a la de Porchetto, ¿no? Porchetto contando con la participación de un Charly García de 21 años en su formación, y después Charly haciendo lo propio con los hits y con Fito Páez. Y fíjate que Charly dice que el músico que más respeta en la Argentina, aparte de Spinetta, es Porchetto. Mirá. Dice que tiene Charly dice, o sea, dice Spinetta y Porchetto son los mejores músicos, o los que más respeto, dice, por su coherencia, por su calidad musical, por siempre que han tenido una postura, y porque, bueno, recordamos que, fíjate, para ser músico de Porchetto, después para ser Charly, claro, después invitarlo a Por su Gieco, ¿sí? Exacto. Porque Charly no es de tocar con otros
pares, por así decirlo, muy seguido. ¿sí? Salvo que sea Spinetta o Claro. Porchetto. ¿sí? Correcto. ¿Y qué es de la vida de don Y Porchetto? Porchetto en el 86-87, luego de este disco que vos dijiste, que era Noche y Día, en donde tuvo un auge de popularidad, en los 90 decide, en la época menemista, dice él, ya decide alejarse para del que rock. me meto la mano en el bolsillo izquierdo, aguantá. Bueno. Ahí está, dale. En la época, en la década del 90, él veía esta frivolidad y decía que el rock había perdido la esencia, ya no era contracultura y había sido invadida por otros géneros o otros sonidos que les resultaban ajenos y que no eran para él rock. ¿sí? Y tiene razón. Y tiene razón. ¿sí? Y se decide, dice, en una postura totalmente anticomercial, ¿sí? Porque él podría haber seguido haciendo giras. Por supuesto. Decide retirarse, ¿sí? Creo que se va a Córdoba a vivir. ¿sí? Y desde ahí saca, dice, cuando yo pueda o tenga ganas voy a empezar a sacar música. Como a los 5 o 6 años saca algún otro disco, después está tocando con los hijos también, ¿sí? Creo que se encuentra en Nono y tiene una postura un tanto mística también, un poco de la vida, que ya se veía en estas canciones de Reina Madre, en donde dice cómo estamos tratando a la Tierra. Se plantea eso de la humanidad, el cómo daño afecta al planeta. como el daño que le estamos haciendo a nuestra querida Madre Tierra, ¿sí? Toda una postura muy mística y que él, bueno, sigue realizando giras y ahora iba a empezar de nuevo con un nuevo disco a realizar giras por nuestro país. Ojalá lo traigan por nuestras tierras, che. Yo tengo amigos ahí en algunos bares nativos, por ejemplo, donde se puede hablar tranquilamente para traerlo a Raúl Porchetto. Va a ser un placer. Y yo la última vez que lo escuché fue acá en Radio Nacional, que se le hizo un reportaje y bueno, él contaba... La entrevista federal. La entrevista federal y contaba de que estaba viviendo en Córdoba y que bueno, cómo lo había estado tratado la pandemia, ¿sí? Decía que bueno, él... ya un muchacho grande. Pero bueno, gracias a que vivía en el campo, estaba alejado de la ciudad, entonces había podido zafar del virus. Correcto. Bueno, muy bien, profe, nos tenemos que retirar. Programón en el día de hoy. Linda momento de la historia argentina y muy buena música de Raúl Porchetto. Nos despedimos, así que dígale chao a la audiencia. Bueno, saludamos a toda nuestra audiencia, a toda la oyentada, a nuestra querida radio pública. Y nos veremos el próximo programa. Así es, bueno, el profe Walter Vera, mi nombre es Fernando Aguilera, en la técnica Fernando Donoso, en la edición del programa el amigo David Alós. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles. Sigan escuchando siempre la radio pública, las cosas que nos unen, toda la programación de podcast, la programación en vivo de Nacional San Juan, siempre es de primer nivel con gran trabajo de producción. Les mandamos un abrazo a todos, a seguirse cuidando y nos vemos. Chao.
Ray, los hombres y se emocionarán y aplaudirán su buen final. Pero mal, ¿qué está pasando por allá? Eran igual a mí. Llaman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estuve luchando, porque estuve matando. Radio Nacional San Juan presentó Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, con Fernando Aguilera y Walter Vera, por la Radio Pública.